Radio Intereconomía. Boletín informativo. Hola, buenas tardes. Hamas amenaza con matar a todos los rehenes y Netanyahu sigue con su plan de ocupar Gaza. Es precisamente lo que temían las familias de los secuestrados y se hacía efectivo este plan. De los 50 rehenes, solo 20 siguen con vida. Entre tanto, llegan reacciones internacionales condenatorias. Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz ha anunciado que detendrá por el momento el suministro de armas a Israel que pueden utilizarse en la franja durante esta operación. Hablamos de licencias de exportación de equipo militar a Israel por valor de 485 millones de euros. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha dicho que el plan es un gran error y que no logrará, dice, salvar de forma segura a los rehenes israelíes. Y en España ha reaccionado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, quien por X ha condenado el plan porque solo provocará, dice, más destrucción y sufrimiento. Insta a un alto el fuego permanente, a la entrada masiva e inmediata de ayuda humanitaria y a la liberación de todos los rehenes. Asimismo, insiste en que la paz definitiva en la región solo se alcanzará poniendo en pie la solución de dos estados, que incluya un estado de Palestina, dice, realista y viable. Y seguimos con el foco en el extranjero porque hoy finaliza el ultimátum de Trump a Putin para acabar la guerra con Ucrania. Ante la posibilidad de esto conlleve sanciones brutales para Moscú, parece que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se muestra optimista, ya que ha afirmado que cree que la guerra podría congelarse dentro de poco tiempo. No finalizarse, subraya, sino congelarse. Esto a pocos días de que se celebre una reunión de alto nivel entre Donald Trump y Putin, reunión a la que el presidente ruso no descarta la presencia de Zelensky siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Avanza que la reunión podría celebrarse en Emiratos Árabes Unidos, cuyo presidente dice es un amigo dispuesto a ayudar en la organización del evento. He dicho repetidamente, prosigue, que no tengo nada en contra de reunirme con Zelensky, pero se deben crear ciertas condiciones para ello. Lamentablemente estamos bastante lejos, concluye, de crear tales condiciones. Y las bolsas asiáticas cierran con señales mixtas en el segundo día de la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses. Vietnam lidera las ganancias porcentuales y Tailandia las pérdidas, aunque ningún parque ha sufrido drásticos cambios durante la semana. Aquí, en Europa, el Eurostoxx sube un 0,18% y se posiciona en los 5.341 puntos. En París, el CAC 40 repunta un 0,18, alcanzando los 7.723. Esto un día en el que hemos conocido que la tasa de desempleo gala ha subido 2 décimas en la comparativa interanual de julio, llegando al 7,5%. Y en Alemania, después de caídas a lo largo de la semana, el DAX 40 empieza a repuntar poco a poco. En estos momentos sube ligeramente un 0,01%, posicionándose en los 24.195 puntos. Y aquí en España, el IBEX 35 sube un 0,79, es el selectivo que más sube en Europa, posicionándose en los 14.807 puntos. De la sesión está encabezada por BBVA, que sube un 2,68%. La acción se compra a 15,91 €. Esto el mismo día que el Banco Vasco está reconsiderando su OPA sobre Sabadell ante la posibilidad de no lograr todos los beneficios previstos, después de que Sabadell haya vendido su filial británica y haya prometido un reparto de 2.500 millones de euros en dividendos. Escuchamos a José María Lerma, analista independiente. Otras noticias. Era la jugada que tenía el Sabadell, ¿no? Presiono con la venta, distribuyo el beneficio. La Junta General ha sido aplastante del Sabadell y el apoyo total de los accionistas a que sigan, y por lo tanto al BBV le queda mover ficha. Pero es que hay que recordar que solo en el 2024 el Sabadell ha subido más de un 80% su valor, y es por este noviazgo, por este novelón que no ha acabado. Otras noticias. La Comisión Europea ha anunciado el desembolso a España de 23.100 millones de euros correspondientes al quinto pago del Fondo de Recuperación. La institución lo ha reducido en unos 1.100 millones de euros por incumplir 3 compromisos del plan pactado con Bruselas, entre ellos uno para reducir la temporalidad de los funcionarios. En paralelo, Italia también ha recibido en este caso el 7º tramo de los fondos de recuperación por valor de 18.300 millones de euros, lo que eleva el importe total recibido a más de 140.000 millones. Continúan escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en intereconomía.com.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Bayer es una empresa químico-farmacéutica alemana fundada en Barmen, en Alemania, en 1863. Al principio, eso sí, era una fábrica de tintes. Friedrich Bayer y su socio, Johann Friedrich Westcott, se dan cuenta que el tinte contiene algún medio curativo, descubriendo casi por accidente la aspirina, por la cual es conocida mundialmente. Fue en 1899 cuando se registró por primera vez. ¡Ole! ¡Viva la alegría! ¡Viva! ¡Y muera el dolor! ¡Muera! ¡Sí, señor! ¡Que para eso traemos consigo aspirina Bayer! El descubrimiento de la aspirina siempre ha estado rodeado de polémica. Arthur Eichengrun, un químico de Bayer, siempre ha afirmado que él es el verdadero inventor del medicamento, mientras que desde la compañía siempre han defendido que la famosa medicina fue descubierta por Friedrich Bayer, cuando este buscaba un remedio para el dolor de su padre. El verano en Madrid se lleva mejor en Parque de Atracciones de Madrid. Mójate en los rápidos, los fiordos, grita desde las alturas en la lanzadera, hazte tu mejor selfie con Bob Esponja y siente la vibra de Rock Forever, nuestro nuevo espectáculo. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. No te lo pienses, haz que suceda. Mejor precio online. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La historia de la humanidad es en gran medida la historia de nuestras luchas por protegernos, por sentirnos seguros, desde las murallas más primitivas hasta los más sofisticados sistemas antimisiles. Buscan lo mismo. Hemos buscado siempre construir barreras para evitar que los demás nos hagan daño. Pero si hay algo que la historia también nos ha enseñado en ese periplo, es que no existe fortaleza impenetrable, ni ahora mismo tecnología infalible. Hablamos del funcionamiento de la cúpula de hierro israelí, de esos misiles iraníes que golpean territorio de Israel, que destruyen edificios y causan muerte entre los ciudadanos israelíes y que abren un debate profundo, creo que necesario. ¿Hasta qué punto la seguridad que nos venden los poderosos es real? ¿Y hasta qué punto es una construcción emocional que alimenta una falsa sensación de control, de seguridad? El sistema de defensa aérea israelí, que es verdaderamente complejo, que se compone de distintas facetas, ha sido durante muchos años vendido como un baluarte tecnológico, el más eficaz del mundo y capaz de otorgar una seguridad a un Israel que vive inmerso, insertado entre enemigos que quieren su destrucción. Pero el reciente ataque iraní nos ha dejado algo muy claro, y es que hasta los sistemas más sofisticados y más avanzados pueden fallar. Lo especialmente perturbador de la narrativa que hasta ahora nos había convencido de esa práctica invulnerabilidad que otorgaba a Israel la cúpula de hierro es precisamente esto, que nos vendían algo que no es real, que tiene un punto de sensación de tranquilidad, que es muy humano, buscar esa tranquilidad para tus ciudadanos, pero que al final no es real. No es tanto que se deba garantizar o que se pueda garantizar una seguridad absoluta, sino que la población crea que está protegida, un símbolo, una narrativa que sostiene la estabilidad social. Es evidente que queremos como ciudadanos convencernos y dar por bueno que cualquier arma, cualquier defensa tienen una tasa de efectividad finita. Todo sistema puede ser saturado, desbordado, como se está viendo en este caso, porque al final quien ataca solo necesita
que uno de sus muchos proyectiles, de sus muchos misiles, dé en el blanco. Sin embargo, el defensor tiene una situación mucho más complicada y es que necesita interceptar todo lo que le mandan para evitar que su sensación de seguridad absoluta se desmorone. Es, al final, un autoengaño que, por otro lado, parece lógico porque da la sensación de que es emocionalmente difícilmente soportable vivir conscientes de nuestra vulnerabilidad de forma permanente. Es un poco lo que hace uno cuando coge el coche. Sabe que la tasa de mortalidad en viajes de automóvil es importante y, sin embargo, pues lo coges pensando que nunca te va a pasar, ¿no? La guerra es, además, en esencia, y esto es importante destacarlo, un fenómeno caótico. Todas las variables se van multiplicando y lo hacen de forma no lineal, con lo que la respuesta del adversario no siempre sigue la que tú habías previsto y el factor humano, con sus pasiones, con sus errores, sigue jugando un papel determinante. Y, sin embargo, queremos creer que tenemos todo controlado, o quieren vendernos que está todo controlado. Pero lo que subyace detrás de estas guerras, de estos ataques, de estos intentos de mantener la seguridad 100%, es una gigantesca industria también que vive y sobrevive gracias al miedo, que no solo tiene su expresión en el caso de la industria de defensa y de lo armamentístico, que lo tiene también en la seguridad de nuestras casas y que lo vemos continuamente en los medios de comunicación, cómo se nos vende una falsa sensación de riesgo cero y no es más que eso, una satisfacción emocional ante un miedo lógico. En cualquier conflicto moderno, las élites nos venden la idea de que la guerra va a ser rápida, va a ser quirúrgica, va a ser controlada, no va a tener grandes costes humanos. Y terminan, sin embargo, todos los conflictos que hemos ido viendo en los últimos años en pantanos prolongados que la seguridad de nadie la tiene controlada ni garantizada, no hay más que ver lo que ha tenido en Afganistán Estados Unidos durante 20 años después de echar miles de millones a la caldera, de estar allí presentes y se han retirado sin haber conseguido nada para que sigan gobernando los mismos que gobernaban. La parte más trágica de esta falsa seguridad, de esta ilusión de seguridad, es que genera, por otro lado, un exceso de confianza que pone en riesgo a las personas y que al final genera destrucción de hogares por los conflictos que proliferan, pérdida de vidas y el colapso de la sensación de seguridad, de la estabilidad emocional de las sociedades. En el caso de la cúpula de hierro, lo que nos deja también es un debate sobre la tecnología militar, pero eso es lo evidente, la primera capa. Por debajo nos queda la oportunidad de repensar nuestras creencias sobre seguridad, sobre guerra, sobre poder, sobre lo que tienen que vivir y saber los ciudadanos respecto de lo que deciden sus mandatarios. Porque al final, la verdadera fortaleza de una sociedad no reside en sus sistemas antimisiles, sino en su capacidad para construir paz, para gestionar los conflictos sin recurrir a la violencia, para aceptar humildemente que no controlamos todas las variables, aunque pensemos que sí. Las grietas de la cúpula de hierro, que están ahí, que son pocas, pero existen y que están causando muerte, destrucción e inseguridad en Israel, resultan en el fondo las grietas de nuestro propio relato respecto de la seguridad, un relato ficticio y que no puede ocultar, si reflexionas un poco, que la guerra no solo destruye edificios, sino que destruye vidas humanas y destruye en lo imaginario, en lo ideológico, certezas. Al final, esta es una idea que probablemente nos cueste mucho aprender, pero que está sobre la mesa y que creo que tiene su mejor ejemplo en el caso de la cúpula de hierro, porque era el paradigma que todos veíamos como una seguridad, como una infalibilidad, como una certeza. Y hemos visto que en la guerra la única certeza es que hay muerte y destrucción. Vamos a hacer una pequeña parada. A la vuelta seguimos con los asuntos de geopolítica en forma de titulares que elabora Blanca Beltronco. Y no se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que si España tuviera que mencionar quién es su rival o su enemigo, tampoco hay que tener miedo a decir estos términos. Cuando hablamos de estrategia de seguridad nacional, cuando hablamos de rivalidad geopolítica, sin duda el que aparecería en primer lugar sería Marruecos, un Marruecos que, por cierto, parece que está haciendo muy bien las cosas en lo diplomático. No solo consiguió en su momento que el gobierno español cambiara su criterio respecto de sus planes en el Sáhara, lo ha conseguido recientemente incluso de Reino Unido y cada vez tiene más apoyos internacionales. Por eso nos interesa saber lo que sucede dentro de Marruecos, que recordemos, aunque tenga votaciones, etcétera, sigue siendo una monarquía absoluta, una monarquía que tiene al frente a un rey con problemas de salud y que tiene un heredero joven que se conoce poco, al menos en general aquí en España, y por eso hemos decidido llamar a Ignacio Zembrero, periodista especializado en Marruecos y en el Magreb, para que nos aclare algunas dudas al respecto. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Marruecos, lo estaba perfilando al comienzo, pues es una potencia regional en ascenso, lo está haciendo bien en la parte diplomática. Y yo te pregunto, ¿cómo se enmarca la figura de Moulay Hassan en este contexto de relevancia geopolítica del reino alauí? Bueno, se enmarca con que es el heredero y como su padre tiene problemas de salud, da la impresión, pero quizás nos equivoquemos, da la impresión de que no tardará mucho en acceder al trono. Para hacerlo, desde luego, si lo hace en los próximos años, será un rey muy joven, más joven aún que su padre cuando accedió al trono en 1999. Y aunque podemos especular o conocer algo de su vida, de todas formas es a día de hoy para los marroquíes y incluso para aquellos que seguimos Marruecos de cerca, es un gran desconocido. Sabemos, Ignacio, que sus padres están divorciados, que se hizo una suerte de vacío, por lo menos de presencia pública, hacia el Ala Salma. Y yo te pregunto, no sé hasta qué tipo se sabe la influencia que pueda tener la madre en la composición, en las dinámicas de poder de un palacio real que estuviera dirigido por Moulay Hassan. El divorcio se produjo en la primavera de 2018. El Palacio Real decidió darlo a conocer a través de una exclusiva que regaló a la revista española Hola, aunque años después, a través de un comunicado conjunto del rey y de la princesa Ala Salma, de su ex esposa, quedó confirmada ese divorcio, pero tardó tiempo en confirmarlo el Palacio Real. Y efectivamente el príncipe ha vivido siempre con su madre, el príncipe heredero, ha vivido con su madre, con Ala Salma, la ha visto estar marginada, la ha visto estar sometida a vigilancia y tener sus movimientos y sus desplazamientos coartados, y yo creo que la ha visto sufrir, en resumen, y eso hace que estén los dos muy, muy unidos, madre e hijo. No tenemos la menor duda sobre ese grado de vinculación, de empatía entre los dos, de cariño, de ternura. Y si tuviéramos alguna duda, basta con ver unas fotos que salieron a la luz
en el verano pasado, en la que se veía a la madre y al hijo probablemente en unas fotos hechas por un paparazzi, no eran unas fotos que tenían nada de oficiales, en las que se veía a la madre y al hijo en una playa de Mykonos, en la isla griega, suelen ir de vacaciones a Grecia, a la Salma le gusta mucho Grecia, y se les veía a los dos con unas miradas, él estaba en bañador, la madre llevaba una toalla, se miraban mutuamente, y se veía una enorme mirada de complicidad entre los dos. Yo creo que esas fotos son absolutamente reveladoras de la estrechísima relación que hay entre la madre y el hijo. Con esa estrechísima relación, Ignacio, parece previsible que si llega al poder, cuando llegue al poder, va a haber una ruptura, ¿no?, respecto de las estructuras de poder que ha tejido Mohamed VI, ¿no?, los colaboradores más cercanos, porque supongo que querrá romper con ellos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el hijo, pero nos podemos también equivocar, el hijo, su intención es un poco ir prescindiendo el día en que llega al trono de los más estrechos colaboradores de su padre, aquellos que han contribuido en su día a hacer sufrir a su madre, a marginarla, a aquellos que la han tenido vigilada. La pregunta siguiente es en quién se va a apoyar entonces el nuevo rey, Hassan III, para gobernar, si prescinde de los colaboradores. Evidentemente él tiene compañeros de clase en las universidades en las que estudia, pero yo creo que son todos ellos también muy jóvenes e inexperimentados como para poder asesorarles. Alguno de ellos, desde luego, se irá con él a trabajar al Palacio Real, pero le hace falta gente con más peso, con más experiencia. Lo que sí podemos decir es que su madre, sin lugar a dudas, ejercerá una gran influencia sobre Mulay Hassan cuando se convierta en Hassan III, cuando pase de ser príncipe a rey, y la madre no es una analfabeta, ni muchísimo menos. Es una madre joven, de 40 y tantos años, que además se formó en la Escuela de Ingenieros de Mohamedía, que es, sin lugar a dudas, la mejor escuela de ingenieros de Marruecos. Hizo una ingeniería en telecomunicaciones y, por tanto, es una mujer, en fin, preparada, con conocimientos, y que desde entonces, desde que salió de la escuela, pues la ha ido leyendo y está al corriente de lo que pasa. Hablabas de preparación, Ignacio. Sabemos que en Marruecos la figura del monarca no es como en una monarquía europea. Es el jefe del Estado, es el director de los ejércitos, pero de verdad, y es la máxima autoridad religiosa. ¿Está preparado Mulay Hassan para un rol tan complejo y con tantas responsabilidades? Sí, primero déjame recordar que Marruecos modificó o aprobó una nueva constitución en 2011 en el marco de la primavera árabe, pero es una constitución que, aunque hace algunos pequeños retoques, sigue colocando en manos del rey todo o casi todo el poder ejecutivo, y también, lo has dicho ahora, el poder religioso. Es decir, el rey es el comendador de los creyentes. Eso quiere decir que es el jefe espiritual de los musulmanes marroquíes, en definitiva, prácticamente de todos los marroquíes. Y el joven príncipe heredero pues está estudiando en gobernanza en una universidad público-privada marroquí. La universidad es privada, pero está básicamente financiada por la OCP, el Oficio de Fianne Fosfat, que es la principal empresa pública marroquí. Y no sabemos muy bien cómo le van los estudios, no nos dan información sobre los estudios. Lo que sí llama la atención, de todas formas, es que son dos cosas que yo creo que son un pequeño hándicap para cuando llegue al trono. La primera de ellas, no ha vivido en ningún momento en el extranjero, no ha pasado por una universidad extranjera, no ha estado, qué sé yo, en un gabinete en el extranjero. Su padre sí lo estuvo, Mohamed VI primero estuvo un tiempo hizo un doctorado incluso en la Universidad de Niza, en Francia, y también estuvo un tiempo también en el que se ha ido, donde yo le vi por primera vez, en el gabinete de Jacques Delors a finales de los 80 en la Comisión Europea en Bruselas. Yo no sé si esas estancias le fueron muy útiles, pero por lo menos estuvo un tiempo fuera. Nada parecido ha sucedido con Mulay Hassan. Cuando se hacía la pregunta a las autoridades marroquíes de por qué el joven no se formaba en parte fuera del país, la respuesta era casi siempre la misma. No, bueno, pero se ha producido la pandemia, no se podía viajar, etcétera, etcétera. Hace tiempo ya que la pandemia acabó y sigue sin viajar. Y segundo, ha tenido un escaso papel de representación de su padre. Es verdad que en algunas ocasiones ha atendido a personalidades extranjeras que pasaban por Marruecos y el padre no estaba en Marruecos,
la última gran personalidad fue el presidente de China, Xi Jinping, pero la verdad es que ha tenido un escaso papel de sustitución o de representación de su padre, y la Casa Real tampoco le ha aprovechado para, digamos, darle a conocer ante el pueblo marroquí, ante la opinión pública marroquí. Puedo poner varios ejemplos, pero para mí el más llamativo, con diferencia, es cuando se produce el gran terremoto de Atlas en septiembre de 2023, con unos 3.000 muertos, que afecta a la ciudad de Marrakech, pero sobre todo afecta a pequeños pueblos del Atlas, que es ahí donde las construcciones de adobe, etcétera, se derrumban y hay más muertos. Podía haber efectuado una gira por toda esa zona, podía haber abrazado a la gente, podía haber repartido ayuda humanitaria. En ningún momento la Casa Real le mandó a hacer esa gira, que sí la hizo tarde, pero la hizo el primer ministro Arnús. Yo creo que ahí desde la perspectiva de la Casa Real se desperdició una gran oportunidad. Ignacio, para terminar, sé que te pido un imposible por esta opacidad de la que estamos hablando, pero queremos orientarnos. Cuando acceda al trono, ¿qué crees tú que podemos tener? ¿Continuidad, ruptura y, sobre todo, respecto de España? Yo creo que vamos a tener básicamente continuidad, quizás con algunos matices. Marruecos, vamos a vivir una etapa de sosiego con Marruecos, yo creo, hasta la celebración, como mínimo hasta la celebración del Mundial. El presidente del gobierno español ha contratado una especie de póliza de seguros con Marruecos al incorporar a Marruecos al Mundial, y hay una enorme ilusión en Marruecos en acoger una parte del Mundial, en unos cuantos partidos en sus grandes estadios, una ilusión que va desde la calle, desde la gente más humilde hasta el propio rey, y yo creo que se van a volcar en esto y por tanto no va a haber roces ni problemas importantes con España. El objetivo de Marruecos es, además, no sé si lo conseguirá, es que la final del Mundial se celebre en el nuevo estadio de Casablanca, que va a ser el más grande del mundo cuando esté terminado, con un aforo de 115.000 espectadores. Es más que el de Corea del Norte todavía, que tiene 110.000. Y después, una vez que pase el Mundial, pues yo creo que Marruecos seguirá adelante con sus reivindicaciones con relación a España, seguirá adelante con más insistencia. Hay básicamente 3 reivindicaciones. La primera es que España le transfiera el control del espacio aéreo, los vuelos civiles en el espacio aéreo del Sáhara Occidental, que este control se sigue efectuando desde Las Palmas. La segunda es que España haga lo mismo que ha hecho Francia, lo que hizo Trump durante su primer mandato como presidente, es decir, reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. A día de hoy, lo que hizo el presidente del gobierno es apoyar la solución de autonomía que propugna el rey de Marruecos, pero no ha llegado a reconocer la soberanía. Y la tercera, evidentemente, es Ceuta y Melilla y los Peñones. Eso es la tercera, digamos, reivindicación con relación a España. Algunos mencionan las Canarias. En absoluto, yo no creo que Marruecos tenga la menor aspiración sobre las Canarias, aunque es verdad que en algunos despachos marroquíes podemos ver un mapa de Marruecos que abarca el archipiélago, pero ahora, hablando en serio, no creo que ninguno de ellos sueñe con que algún día las Canarias sean marroquíes. Más extenso y más intenso imposible. Ignacio Cebrero, ha sido un placer hablar contigo, como siempre, hemos aprendido mucho. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo a vosotros. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. ¿Has oído eso? Es el sonido de una villa taurina, donde se ve un toro por dentro y otro por fuera del ruedo. En la plaza del Coso de Peñafiel, del 14 al 18 de agosto, prepárate para una fiesta que no se cuenta.
Comienza con los encierros, continúa con las capeas, baila con el chúndara y entre capeas y música la fiesta continúa. Cultura, calle, tradición y un ambientazo que te atrapa. Es Peñafiel en Fiestas. Del 14 al 18 de agosto. Te esperamos. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Sabemos que el foco para Rusia, no se le puede escapar nadie ahora mismo, es Ucrania, pero también sabemos que en los discursos de Vladimir Putin hay muchas alusiones a otros países que en su momento fueron parte de la Unión Soviética, especialmente menciona a Lituania, los países bálticos están ahí y son piezas más sencillas en principio que Ucrania, y si a eso añades que el deshielo del Ártico pues puede generar verdaderas herramientas, tanto geoestratégicas en lo militar como geoeconómicas en las rutas logísticas, pues se entiende que cada vez tenga más presencia y más iniciativas Rusia en torno al mar Báltico. De hecho, hace nada iniciaba amplios ejercicios navales en el Báltico, 20 buques de guerra, miles de soldados. Queremos saber qué hay detrás de todo esto. Para eso nadie mejor que Diego Cánovas, capitán de corbeta de la Armada en la Reserva y profesor del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Diego, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafa, un placer como siempre. Un saludo muy cordial a ti y a la audiencia desde Cádiz. Es un gusto hablar contigo y aunque no sé si igual te tengo un poco de envidia por eso que me has dicho lo último, lo de Cádiz me ha parecido fatal, que no hay comparación entre estar en Madrid aquí con este calor y tener ahí el mar. Pero vamos a ir a lo nuestro, al mar, pero por otro lado. Objetivo principal de estas maniobras en un momento de tensiones cada vez más crecientes por el conflicto de Ucrania, por el rearme de toda Europa. ¿Qué sentido tienen estas maniobras? Pues el sentido es totalmente lógico y siempre en el análisis nos tendremos que poner en el lugar de Rusia. En primer lugar, estas maniobras se han publicado perfectamente a través del Navarea 1, el coordinador Navarea 1. El mundo está subdividido en zonas para los avisos a los navegantes, ¿no? España es responsable del Navarea 3, que es el mar Mediterráneo y el mar Negro. Y en aquella zona del Báltico hay una subárea que es responsabilidad de Suecia. Bueno, esto ha sido publicado, no es ningún problema y en principio acaban el día 10 de junio. También hay maniobras multinacionales publicadas, ¿no?, de países occidentales. Bien, evidentemente el Báltico es la salida al mar de Rusia, es un eje estratégico geográfico de primerísimo orden, es capital. Y por tanto no es de extrañar que el asegurar, digamos, la libertad de navegación, que es un principio del régimen de los océanos, de todos los barcos que van o vienen de Primorsk, de San Petersburgo, es esencial para Rusia. Ahora mismo, y por tanto, la exportación se produce vía marítima, se produce a través del mar Báltico, del Golfo Oriental de Finlandia. Y después de los últimos acontecimientos, con los intentos de divertir, como se dice en la jerga naval, ¿no?, de divertir algunos barcos sospechosos de no tener bandera, pero y de violar las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos y el Reino Unido, pues por parte de la Marina de Estonia, ha provocado quizás un pequeño incremento, cuando ahí ya, bueno, siempre la situación ha estado caliente, pero un pequeño incremento en la respuesta de Rusia, incluso con el lanzamiento de un scramble de un MiG, ¿no? Concretamente cuando el intento de divertir al Jaguar, ¿no?, a un barco mercante que se dirigía a Primorsk.
Claro, porque te he comenzado preguntando, Diego, por las maniobras, pero el siguiente paso era el que tú has avanzado, ¿no? El ministro de Defensa finlandés incluso advierte de esa presencia cada vez mayor, por ejemplo, protegiendo a lo que aquí conocemos como la flota fantasma, ¿no? La flota oscura rusa en esa zona. Eso es otro paso, ¿no? Porque eso ya no son las maniobras anunciadas en las que todos convivimos, porque todos realizamos maniobras y las anunciamos. Esto ya a mí me da la sensación, desmiénteme si no es así, de que es un pequeño paso hacia otra situación. Bueno, las maniobras, Rafa, se pueden utilizar para preposicionar unidades. Eso lo hemos visto en Ucrania y es algo muy antiguo, ¿no? Se declaran maniobras masivas y lo que haces es preposicionar unidades. Pero en el caso del ámbito marítimo, aquí podemos considerar dos tipos de escolta o patrulla. Cuando hablan los medios de comunicación de escolta, la gente se imagina un barco de guerra que mantiene una escolta cercana a un buque mercante. Eso no sería eficiente por el uso de unidades, ¿no? Porque el tráfico es bastante grande y entonces tendrías que tener muchas unidades yendo hacia un sitio y hacia otro. Bueno, aquí fácilmente podemos prever un sistema de cuadrícula con patrullas estáticas, geográficas, a lo largo de toda la derrota y, por supuesto, fuera del mar territorial de los estados ribereños, y hacer un sistema de patrulla por zonas estáticas, como digo, donde los barcos que van en demanda de primos, los barcos de lo que se conoce como la flota fantasma, que yo no me gusta mucho la expresión, ¿no? Porque al final se adapta a las dinámicas del mercado del transporte marítimo, no tiene más, ¿no? O sea que las sanciones no es algo obligatorio, ¿no? No hay un régimen de sanciones mundial, es algunos países y algunas organizaciones los que las han impuesto, pero China no está sujeta a las sanciones, ni tiene por qué estarlo, ¿no? Ahora mismo, Rafa, en la plataforma de inteligencia con la que trabajamos nosotros, Mare Risk, podemos ver que las banderas de los barcos que hay mercantes, ¿no?, que hay en Primors o en demanda de Primors, son principalmente banderas de conveniencia. Es lo que algún querido colega llamaría como la flota fantasma, ¿no? Son banderas de Liberia, Djibouti, Palau. Pues esas banderas, esos barcos, evidentemente están están metidos en el comercio marítimo ruso, que perdió su potentísima flota mercante con el colapso de la Unión Soviética y que ahora pues pretende replicar la Shipping Act de Donald Trump con la misma finalidad, es decir, que Rusia cuente con una flota mercante poderosa propia. Claro. ¿No? Que bueno, pues la perdió y se vio perfectamente incluso al comienzo del conflicto en Siria, ¿no? Que echó de menos esa flota mercante soviética que veíamos los que ya peinamos canas antes del 89, ¿no?, en la mar. Un asesor del gobierno ruso, Nikolai Patrushev, denunciaba que los países occidentales están buscando herramientas, incluso preparando legislación para poder inspeccionar buques vinculados a intereses rusos en esas aguas internacionales, para restringir su paso por estrechos estratégicos. Eso, si se lleva a cabo, Diego, ¿podría ser considerado por Rusia como un acto de piratería de facto? Porque eso supongo que tendría consecuencias, si es así, en una escalada tanto retórica como práctica, como operativa, ¿no? El uso del término piratería está muy extendido, sobre todo con finalidad política, cuando la piratería tiene estrictamente finalidad privada. O sea, la piratería no puede ser ejercida con una finalidad pública, sino por una finalidad privada. Eso está en el artículo 101 de la CONMEBAR, pero, sin embargo, vemos cada vez un uso más laxo, ¿no?, a este respecto. Los barcos de guerra tienen el derecho de visita, o sea que pueden abordar un barco mercante en determinados casos, pero siempre asumiendo la responsabilidad de los errores que se puedan cometer. El caso, y por supuesto lo podrían hacer, pero evidentemente un sistema de revisión y abordaje supone que se interrumpiría evidentemente el comercio y la navegación en esta zona que estamos hablando. Lo intentó Estonia. Estonia no tiene capacidad para hacer abordajes, para hacer una visita, digamos, ¿no?, con un barco que al parecer no tenía bandera. Es una de las razones por las cuales la CONMEBAR
pues autoriza la visita de un barco para hacer una verificación de bandera, pero solamente verificación de bandera, o sea, nada que ver con la carga. Si uno va y hace una verificación de bandera, es verificación de bandera. Pero Estonia no tiene capacidad para hacerlo, ni siquiera por método de fast road con helicóptero o tampoco desde una embarcación de poco porte, como es la de la Marina Estonia. Bueno, pues si esto es lo que intentan las repúblicas bálticas, desde mi punto de vista, o parece que caminamos hacia la propuesta de replicar la policía aérea del Báltico en el ámbito marítimo. Lo cual sería bastante grave, ¿no? Porque la policía aérea se trata de patrullas para ver las violaciones del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea Rusa, pero aquí estamos hablando de libertad de navegación, estamos hablando de barcos mercantes. Y eso sería ciertamente una escalada que Rusia no va a permitir. De ahí que podamos esperarnos un sistema de patrulla estática, por lo menos, de manera que se proteja el barco mercante de interés estratégico para la Federación Rusa. Al final está claro que ese incremento de la presencia militar rusa en el Báltico, combinado también con la expansión de la OTAN con Finlandia y con Suecia, está reconfigurando un poquito los equilibrios de una zona muy tensa. La verdad es que con tu última respuesta me ha quedado claro lo que opinas, las diferencias entre lo aéreo y lo marítimo, el componente de comercio que hay en este caso, pero te pido que reflexiones con nosotros para terminar sobre los peligros que tiene este incremento de las acciones por parte de esos bálticos, que yo creo que temen ser los siguientes en la lista, aunque esto no está relacionado directamente, pero de las aspiraciones de Putin. Entonces, bueno, pues quizá por eso meten presión, no lo sé. Mi opinión es que tenemos... Evidentemente la inseguridad, Rafa, es una percepción. Uno percibe el peligro y quizás no sea real, pero lo percibe. Y si lo percibe es como existiera. Mi opinión es que Rusia en el corto plazo no va a hacer nada contra las repúblicas bálticas. ¿Por qué? Pues porque están afectadas por el artículo 5 del Tratado de Washington, que no es el caso de Ucrania. Entonces, en este caso no creo, y bueno, evidentemente yo creo que Rusia hasta ahora está demostrando varias cosas. Una, la capacidad de resiliencia, innegable, ¿no? Y dos, el liderazgo fuerte de Putin, eso es así. Y también que resulta que tiene cierta templanza o que controla bien las escaladas, ¿no? Con Occidente. No tanto con Ucrania, pero es que está en guerra con Ucrania, pero con Occidente sí que controla bastante, está bastante atemperado. Por tanto, yo creo que también hay que bajar un poco el tono de las repúblicas bálticas. Ahora tenemos pues la alta representante, ¿no?, que es Kallas, que es una señora de las repúblicas bálticas, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea, y la jefa del EAS, del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que ha venido a calentar incluso más. Pero claro, es evidente que la percepción de una persona de las repúblicas bálticas es distinta. Yo creo que no debemos de esperar que se rompan hostilidades en el Báltico. Sí que tenemos que esperar roces, situaciones, quejas diplomáticas. Pero no creo que debemos de esperar una ruptura y una rotura de hostilidades, ¿no?, abierta, ¿no? Pues no le interesa nada, ni le interesa a los rusos ni... Con esa reflexión nos vamos a quedar. Diego Cánovas, profesor del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Un placer aprender contigo del mar y entender en qué punto estamos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo en la edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Medina del Campo mantiene el esplendor de los siglos XV y XVI con su tradicional Semana Renacentista. Del 14 al 21 de agosto descubre unas calles llenas de ambiente, disfruta nuestras recreaciones históricas con 4.000 figurantes, acompaña a los personajes ilustres que reviven el pasado de una villa que hoy desprende modernidad. Medina del Campo, a un paso de Madrid y de tantos lugares. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En pleno proceso de rearme europeo, es inevitable hablar de industria de la defensa y lo vamos a hacer los próximos minutos con FEINDEF, que reúne a los principales actores de la cadena de suministro de defensa y seguridad y se configura en un espacio clave para forjar alianzas estratégicas en un sector que es fundamental siempre, pero más en esta coyuntura tan compleja que se adivina a futuro. Y para ello charlamos ya con Ángel Olivares, que es presidente de Fundación FEINDEF. Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos visto esa Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, 600 expositores, 61 países, organismos internacionales. Bueno, pues todo una referencia, un sitio donde estar. ¿Qué balance hacemos de esta edición? Bueno, hacemos un balance muy positivo, no solo por el crecimiento importantísimo que ha experimentado esta edición del año 2025 con relación a 2023, sino también por la gran cantidad de relaciones establecidas entre diferentes empresas y entre las empresas y las delegaciones internacionales, generando un clima de confianza que va a posibilitar alianzas estratégicas en el futuro y que sitúa a la industria de defensa española en una buena posición de cara a lo que es la programación de nuevos programas, valga la redundancia, multinacionales, que es el futuro que nos espera en los próximos años. Por lo tanto, el balance es francamente satisfactorio y, teniendo en cuenta el análisis de estos resultados, pues ya estamos empezando a trabajar en la feria del 2027, porque esto hay que empezarlo ya con mucho tiempo. Para poder tener éxito hay que trabajar con antelación y hay que planificar. ¿Qué suponen, Ángel, estas industrias en España en crecimiento, en empleo? Son industrias que sabemos que vertebran territorio, que lo hacen además con empleo de calidad y de esas no sobran en la estructura económica de nuestro país. Bueno, efectivamente, es decir, hay que tener en cuenta que cada euro que se invierte en la industria de defensa se generan 2,5 euros en el conjunto de la economía. Es decir, la industria de defensa es una industria tractora del conjunto de la industria nacional. Tenemos que conseguir el objetivo de que el sector industrial pese en torno al 20% del Producto Interior Bruto y en este momento estamos en un escaso 13 o un 14%. Bueno, pues la industria de defensa puede jugar ese papel porque es una industria muy innovadora. Es una industria que incorpora nuevas tecnologías, que invierte más del 12% de su facturación en innovación, investigación y desarrollo y que genera empleo de muy alta cualificación y relativamente bien retribuido, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos que es un espejo que posibilita el que los jóvenes se miren ahí, que ahí está su futuro, y a su vez también alimenta lo que es el desarrollo de la industria auxiliar. Es decir, la cadena de suministros de la industria de defensa es una cadena de suministros muy potente, resiliente y realmente de un gran valor. Por lo tanto, esto hay que cuidarlo y hay que mimarlo, y no nos cabe la menor duda que la industria de defensa tira también del resto de los sectores industriales para conseguir un mayor desarrollo. Esto incorpora innovaciones tecnológicas importantísimas y, por lo tanto, es un sector que yo me atrevo a decir que es estratégico para el país, es un sector estratégico para España. Claro. Ángel, antes de estar en esta Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España,
tuviste responsabilidades como secretario de Estado de Defensa. En tu opinión, ¿qué papel ha de jugar en esta industria la colaboración público-privada? Bueno, es imprescindible. Es decir, si ya en el conjunto de la economía la colaboración público-privada es un motor de desarrollo, en la industria de defensa no puede haber desarrollo si no existe esta colaboración. Hay que tener en cuenta que la competencia en este ámbito es una competencia limitada, que normalmente el cliente es único y que es necesario que haya una estrecha colaboración entre este cliente y el proveedor, en cuanto que estamos hablando de proyectos que necesitan un periodo de gestación muy prolongado en el tiempo. Esa gestación solo se puede desarrollar si hay una colaboración mutua e incluso una financiación previa. Es decir, en este momento, a través del impulso que se recibe, a través de la financiación del Ministerio de Industria, es posible abordar proyectos de altísima tecnología que exigen muchos recursos antes de que las empresas obtengan el resultado final por la venta de un producto, ¿no? Por lo tanto, hay que financiarlo previamente, esta investigación y este desarrollo que siempre, pero no solo en España, en el mundo entero se desarrolla mediante esta colaboración. Incluso en aquellos países donde aparenta que hay una participación privada más importante o más relevante, también hay que decir que esta presencia de estas empresas privadas se produce gracias a un acuerdo con el gobierno de turno. Claro. Eso pasa así en todo el mundo. Ángel, se habla mucho ahora mismo de rearme en Europa, de cientos de miles de millones sobre la mesa. La primera pregunta es si se hablaba de esto en la feria, en FEINDEF, y si las cifras que se manejan le da la sensación a la industria que son suficientes. Bueno, teniendo en cuenta los retos que tenemos por delante, pues la verdad hay una conciencia generalizada de que es necesario hacer un gran esfuerzo económico que nos permita hacer frente a los retos que tenemos. Es decir, digamos la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha puesto de relieve algunas deficiencias que tenía la industria europea de defensa importantes, que se desvelan fundamentalmente por la capacidad industrial que sea suficientemente importante como para poder prestar los medios suficientes para que Ucrania pueda defenderse en virtud del derecho a legítima defensa que está reconocido en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, que Europa necesita incrementar su capacidad de producción industrial para atender necesidades inmediatas y necesita también destinar más recursos a la investigación y al desarrollo, en cuanto que la industria de defensa es el sustento básico en el que se apoya la disuasión. Claro. Es decir, todos lo que buscamos la paz y buscamos evitar el conflicto. Para evitar el conflicto hay que tener una industria de defensa que permita a las Fuerzas Armadas de cada uno de los países el prestar los materiales necesarios para que esa disuasión sea creíble y sea real. Y hay que ser conscientes de que Europa la defensa de Europa es una defensa colectiva, es decir, nadie tiene capacidad para defenderse autónomamente por sí mismo, ninguno de los Estados miembros. Por lo tanto, estamos ante un proyecto colectivo, que es el proyecto de la Unión Europea, y que necesita una industria europea sólida, resiliente, eficaz y con acceso a las tecnologías que hagan que la disuasión sea real y efectiva. Claro, Ángel, a mí, una vez convenido que hay una apuesta grande sobre la mesa y que puede ser suficiente, me surgió otra duda, precisamente los tiempos y las capacidades. Es decir, tenemos una catarata de millones sobre la mesa, habrá muchos pedidos, pero la industria europea de la defensa, tal y como está, ¿será capaz de atender a lo que se le pide en tiempo y forma? Bueno, hay una necesidad de incrementar nuestra capacidad de producción industrial para dar respuesta a las necesidades inmediatas, eso es evidente, y después hay una necesidad a medio y largo plazo, que es el de abordar nuevos proyectos que se fundamentan en nuevas tecnologías. Esto necesita un periodo de gestación mucho más largo. Desde ese punto de vista es evidente que para que Europa incremente su dosis de autonomía, de la famosa autonomía estratégica de la que hablamos, que nunca se debe confundir con soberanía total, porque eso es prácticamente imposible en el mundo entero,
pero para incrementar nuestra autonomía y por lo tanto que la dependencia de terceros sea menor, para eso se necesitan años, se necesita tiempo. Tenemos un tejido potente, además quería ahondar precisamente en su diseño, porque algo has apuntado en una de tus respuestas. Hay grandes compañías, aunque sean españolas o medio españolas o que hayan absorbido españolas, como tenemos Rheinmetall, tenemos Indra, que aporta otra parte más tecnológica, pero en cualquier caso, al final hay unas empresas, ¿no?, que son tractoras, explícanos esto, que tienen la capacidad del sistema completo, ¿no?, pero hay también pymes ágiles que aportan a lo mejor una velocidad, una capacidad de diseño, ¿no? Pero todo eso forma esa cadena de valor a la que tú hacías mención, ¿no? Y una cadena de suministro pasa un poco como con la industria del automóvil, ¿no? Tenemos el foco, las grandes compañías fabricantes, pero luego toda la industria auxiliar potencia todo esto, ¿no? Aquí con mayor intensidad todavía. Como he dicho, la disuasión se soporta de una manera importante en lo que es la incorporación de las nuevas tecnologías a los nuevos sistemas de armas y también en la incorporación de tecnologías disruptivas, tecnologías que ahora en este momento, por ejemplo, no seríamos ni capaces de imaginar cómo pueden funcionar de cara al futuro. Y ahí juegan un papel importantísimo las pequeñas y las medianas empresas. La industria de defensa española en un 80% son pequeñas y medianas empresas. Y hay pequeñas empresas, y medianas también, que incorporan muchísimo valor, no solo porque establecen una cadena de valor y una cadena de suministro muy fuerte, sino porque también, debido precisamente a su capacidad innovadora y a su flexibilidad, son donde en reglas generales se gestiona y se gesta, las dos cuestiones, una parte muy importante de las nuevas tecnologías que son necesarias, ¿no? Por eso coincido totalmente con su reflexión. Es decir, la industria de defensa se sustenta en gran parte en esta pequeña y mediana empresa, y las empresas tractoras, las empresas digamos de mayor nivel o que tienen más fortaleza económica, lo que deben hacer es amparar, nunca asfixiar, es decir, nunca coartar esa iniciativa, esa flexibilidad que tiene la pequeña y mediana empresa, sino que deben amparar, proporcionarle los medios financieros que son necesarios para el desarrollo de sus productos, porque eso sin duda repercute en beneficio de todos, repercute en beneficio de la gran empresa, de la empresa emergente y, en resumidas cuentas, en beneficio de España y de su defensa. Para terminar, ¿podemos mandar entonces, Ángel, un mensaje positivo sobre el nivel de esa industria de defensa en nuestro país y las capacidades y su precisamente capacidad de asumir el reto que se presenta por delante? Yo creo que sí. La industria española es una industria de gran calidad, tiene un problema de tamaño, de volumen, lo mismo que lo tiene la industria europea, pero nosotros podemos competir en condiciones de igualdad con cualquier industria internacional y lo podemos hacer con ventaja porque tenemos unos costes muy competitivos y tenemos una capacidad innovadora también reseñable. Desde ese punto de vista yo creo que se han hecho un trabajo muy importante en estos años y la industria de defensa española es una industria de gran calidad con una presencia internacional importantísima. Más del 70% de su producción se dedica a la exportación. Con ese mensaje en positivo vamos a despedir a Ángel Olivares, presidente de la Fundación FEINDEF, la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad en España. Ángel, un placer, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por su invitación. Hasta otra ocasión. Despierta con ventaja. Las noticias que importan, las claves para invertir, la economía en tiempo real. Mañanas que impactan, finanzas que cuentan. Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Foxconn fue fundada en 1974 por Terry Wu, un fabricante de componentes electrónicos taiwaneses. La compañía trabaja para Sony, Apple o Microsoft. En la historia de la empresa siempre ha habido mucha controversia por la forma de tratar a sus trabajadores en China. Una de las últimas ocurrió el pasado 5 de noviembre. Algunos trabajadores de Henan Foxconn se desmayaron después de tener programado trabajar 20 días consecutivos con solo un día libre. La compañía anunció un acuerdo con Nvidia el pasado 8 de octubre.
largest GB200 production facility on the planet. Construiremos la mayor fábrica de GB200 del mundo. Así de emocionado se encontraba en la presentación de Nvidia Benjamin Ting, vicepresidente senior de Foxconn. Será la mayor fábrica del mundo. El desarrollador de software construirá una fábrica para el ensamblaje de los chips de última generación de Nvidia, los GB200.